gracias a Dios por esta bendición grande que nos concede, por nos acercar, pararnos en esta calle y siempre recordarle que nuestra intención, quererle perjudicar, quererle incomodar, hacerlo sentir mal a usted, sino seguir predicando, anunciando el mensaje de salvación, seguir hablando lo que está escrito en su bendita y poderosa palabra. Algo muy importante es no poder quedarnos callados, no poder nosotros solamente para nosotros darle glorias y honras a Dios cuando sabemos que hay mucha necesidad, cuando sabemos que hay tantas cosas en la vida, que hay momentos que realmente no hayamos qué hacer y nosotros buscamos en diferentes medios, nosotros buscamos en diferentes lugares, pero lo último que se nos olvida, antes que tendríamos que ser los primeros en recordarnos, es a dónde está Jesús, presentarnos a Él, depositarnos en Él, hablar con Él, reconocer, recapacitar y comenzar a reflexionar la necesidad que tenemos de ese Dios misericordioso, pero es lo último que hacemos. Pero sabe que cuando esto, a pesar que esto sea lo último, bendito sea Dios, Él anda buscando, Él anda preguntando, Él anda, dice la Biblia, llegando a la puerta del corazón del hombre. Ahí está tocando, dice la palabra, bendito sea Dios, y está llamando. Si alguno tiene la oportunidad, si alguno tiene el lugar o el espacio para poderlo atender, Él entrará, dice la Biblia, porque Él no te va a forzar, Él no te va a obligar, Él no te va a presionar. Deja la libertad que nosotros podamos decidir, nos da la libertad que nosotros tomemos esa decisión de poder dejar entrar a Él, pero Él siempre anda preguntando, anda buscando, ¿sabe? Desde el principio en Génesis encontramos cómo Él preguntaba, Él decía al hombre, ¿a dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te has ocultado? Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje, una palabra con usted, administrando bajo el tema Jesús pregunta por ti. Los textos base los encuentras en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 33 al 35. Ahí encontramos donde dice la Biblia que Jesús, al ver llorando a aquellas mujeres, a María y a su hermana, y a los judíos que estaban con ellas, al verlo llorando, dice la palabra que se conmovió. Dice la Biblia que se conmovió, hubo una emoción profunda, algo profundo en su corazón, y él se entristeció tanto que dice la palabra que preguntó y dijo, ¿a dónde le pusiste? Y aquella gente le dijo, ven. Y Jesús, ven Señor, y le mostraron a dónde estaba. Y cuando vio aquel lugar, cuando vio donde estaba aquel hombre llamado Lázaro, la Biblia nos enseña que Jesús lloró. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y cuando miramos la emoción, en lo que Jesús, la tristeza que lo conmovió, el dolor que lo conmovió, podemos comprobar que nos pregunta, Él anda buscando, Él tratando de llegar a nosotros, y no es que realmente Él no conozca, Él no sepa dónde nos encontramos, sino que Él deja la libertad de que nosotros principalmente busquemos. Y cuando Él anda preguntando, que nosotros con nuestra propia boca podamos responder. O si alguien te está ocultando, si alguien te está tapando, alguien te está encubriendo, porque no quiere verte sanar, no te quiere ver libertar, no te quiere ver restaurarte, no te quiere ver prosperar, alguien trata la manera de ocultarte delante de la presencia de Jehová, jamás ni nunca va a poder ocultarte. Si Él tiene un proyecto grande con usted, si Él tiene un proyecto grande para su vida, si Él tiene un propósito grande, un pensamiento de prosperidad y bienestar para usted, nadie puede ocultárselo, nadie puede escondérselo, nadie puede presentarse y decir, bendita sea la misericordia de Jehová, y querer decir, maestro, Él no está para esto, ella no está para esto. Es imposible que se pueda hacer, es imposible que pueda cambiar, es imposible que pueda prosperar, es imposible que pueda crecer. Alguien puede acercarse con ese pensamiento, con esa idea o con ese propósito de no querer ver el desarrollo personal, de no querer ver aquella prosperidad que Dios quiere darte. Pero saben, bendito sea nuestro Padre Celestial, aunque haya alguien que haya perdido la fe,
que nosotros podamos levantarnos, aunque haya alguien alrededor nuestro, alguien que esté apegado nuestro y esté con aquel pensamiento negativo, esté con aquella palabra que no hay esperanza, de poderte levantar, de poderte llevar un alivio al corazón y a la mente, aunque los amigos, los vecinos puedan creer o pensar que tú no puedes levantarte, que tú no has nacido para ser diferente, sino que te están mirando con ya no con una desesperanza, pero sabe que a pesar de todo esto, lo negativo que pueda levantarse, aquella tristeza que quiera invadirte, aquel dolor que quiera administrarte, siempre hay alguien, bendita sea la misericordia de Jehová, que anda preguntando y diciendo a dónde lo han puesto, bendito sea Dios, a dónde lo han ocultado, con qué lo están tapando. Jesús es el que está preguntando por tu vida. Jesús es el que está diciendo: la familia ya no puede hacer nada por ti, la ciencia ya no puede hacer nada por ti, el conocimiento humano ya no puede hacer nada por ti, pero hay alguien que sí lo puede hacer. Hay alguien que, si Él está preguntando por tu vida, sabe, no importa la situación, no importa el dolor, el sufrimiento que hayas llevado por muchos años, no interesa que la ciencia ya te haya descartado, no interesa que la familia ya te haya echado de menos, ya no tiene esperanza que puedas levantarte, pero Jesús sigue preguntando. Y sabes, desde el principio, allá en Génesis, encontramos donde dice la palabra que cuando aquella pareja había cometido pecado, comenzó Dios a preguntarles a dónde están, comenzó Dios a preguntarles qué se habían hecho, por qué se estaban ocultando. Dios ya sabía por qué se ocultaban, Dios ya sabía la vergüenza que estos sentían, pero ¿sabe cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el proyecto que Dios tenía para con esta pareja? No era para condenarlos, no era para menospreciarlos, no era para decirles ya perdiste la esperanza, sino que era para levantarnos, para restaurarlos, para darles vida, para darles esperanza. Bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso. Y entonces, cuando encontramos desde el principio, comenzamos a ver que Él ha preguntado, y no es porque Dios no conozca tu vida, no es porque Dios no conozca tu situación, no es porque Dios no pueda pasar, mira, en un lugar más oculto que puedas estar. No hay lugar donde la gente, donde el hombre pueda ocultarse delante de la presencia de Jehová. Dice la Biblia que todas las cosas creadas en esta tierra estamos desnudos delante de su presencia. Bendito sea Dios. Y entonces, cuando te vengo a dejar esta palabra, que Jesús siga preguntando por ti, es por eso que nos paramos en estos lugares, para que te des cuenta que si alguien ya no pregunta por ti, si en el lugar de trabajo ya no preguntan por ti, la familia ya no pregunta por ti, tus hijos ya no preguntan por ti, quizás tu esposa, tu esposo ya no preguntan por ti, hay alguien que sí está interesado, hay alguien que sí quiere levantarte, hay alguien que diariamente Él está diciendo a dónde lo han ocultado, a dónde lo han dejado, con qué lo están cubriendo, con qué lo están tapando. Y quizás no sea, bendito sea nuestro Padre Celestial, porque no ellos quieran tapar o porque ellos quieran, mira, encubrir, sino porque ya no pueden hacer nada. Pero cuando Jesús está preguntando, es porque algo grande va a suceder, es porque algo extraordinario e impactante va a suceder. Y entonces es por ello que nos paramos en estos lugares, nos paramos en estas calles para decirte, mi amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, que alguien diariamente pregunta por tu vida, alguien diariamente pregunta por tu situación, alguien diariamente pregunta por tu condición, alguien diariamente pregunta por tu salud, alguien diariamente pregunta la vida que estás llevando, y no es porque Él lo sepa, sino porque Él quiere, bendito sea Dios, llegar a restaurar, llegar a hacer un milagro impactante, hacer un milagro de su vida, bendito sea Dios, que va a sorprender, para levantarte para el testimonio, para levantarte para alabanza y gloria de Él, para levantarte con una poderosa palabra. Por eso dice la palabra que cuando a Jesús le llegó la noticia, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo de muerte, Jesús no se aceleró, Jesús
Jesús no se preocupó, dejó todo en su tiempo y solamente dijo, vamos a llegar. La gente comenzaba a decir, ¿acaso no es Jesús? La gente comenzaba a preguntar, ¿acaso no es Jesús? Jesús no se va a desesperar. Jesús no va a tomar las cosas a la ligera. Él lleva el tiempo perfecto y cuando Él llega su gloria se mueve. Cuando Él llega no hay nada que lo puede tener. Cuando Él llega algo grande, extraordinario, poderoso va a suceder. Cuando Él llega no hay enfermedad que se vaya a permanecer en ese cuerpo. Cuando Él llega no hay problema que pueda quedarse en esa familia. Cuando Él llega no hay deuda que te quiera esclavizar, que te quiera mantener. Dios te va a proveer para poder sacarte adelante. Dios te va a proveer para poder cancelar esa deuda. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Quizá la ciencia ya te llevó una palabra de no esperanza. Ya la ciencia ya te llevó una palabra que no hay medicina. Pero Jesús anda preguntando. Y si Él pregunta es porque va a llegar. Si Él pregunta es porque va a entrar por esas puertas. Si Él pregunta es porque quiere llegar a donde tú estás. Si Él pregunta, bendito sea su santo y poderoso nombre, es porque algo grande y extraordinario va a suceder. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia que cuando vieron la noticia a Jesús, le dijeron, Lázaro está enfermo. Y Lázaro se dice que significa ayudado por Dios. Y mientras la noticia se le da a Jesús, Él no se aceleró, se quedó tranquilo. No dijo, vamos rápidamente a la casa de Lázaro, sino que dice la Biblia que se quedó unos días más en ese lugar, ahí donde estaba, bendito sea Dios, haciendo grandes prodigios y milagros. Él no se movió, ahí permaneció por unos días. Después dijo, levantémonos, vamos allá donde Lázaro. Y la gente comenzó a murmurar, la gente, los discípulos comenzaron a decir, ese lugar es muy peligroso, allí hay muerte, allí lo que vamos a encontrar es la muerte. Pero se les había olvidado que el que iba para aquel lugar era el Dios dador de la vida. Se les había olvidado que el que andaba acompañándoles a ellos, o los que ellos acompañaban, era Jesús de Nazaret, el Dios que tiene vida y vida en abundancia, el Dios que tiene la medicina donde no hay medicamento para aquel cuerpo, el Dios que tiene la solución de aquel problema que ya no hay salida. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución, Dios tiene lo que tú quieres escuchar. Aleluya. Y sabes, y entonces la Biblia dice que comenzaron a llegar a aquel lugar. El capítulo 11 verso 1 en adelante, ahí comienza a encontrar esa historia donde se le dice lo que pasaba con Lázaro. Jesús tranquilo, unos días más adelante comenzó a caminar, a avanzar por aquella ciudad. Llegando a aquella ciudad, dice la Biblia, le dijeron a una de aquellas hermanas de aquel hombre, Jesús anda por aquí. Y llegó donde estaba él, dice la palabra, y cuando llegó se postró delante de él y le dijo, Jesús, si hubiera venido antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y entonces la palabra dice que llegó la noticia a la otra hermana de Lázaro y rápidamente salió. Y los judíos, los hombres que andaban con ella, los hombres que estaban llorando junto con ellos, la Biblia dice que salieron tras ellos y fueron a ver dónde estaba Jesús. Lo mismo hizo aquella mujer, se postra delante del maestro y le dice, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Había tristeza, había dolor, había desesperanza. ¿Por qué? Porque había alguien que se había separado, bendito sea Dios, donde ya no podía levantarse, pero estaba llegando el Dios que lleva la vida, estaba llegando aquel que dice la palabra, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Aleluya. ¿Sabes? Cuando Jesús llegó, dice la Biblia, la gente comenzó a decir, ¿acaso este no pudo venir antes? ¿Acaso no es este el que levanta al paralítico? ¿Acaso no es este el que da vista a los ciegos?
¿Acaso no es este el que hace hablar a los mudos? La gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a soltar palabras, y Jesús totalmente callado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía a qué había llegado. ¿Sabe por qué? Porque el milagro que él quería hacer no era un milagro solamente de sanidad, era un milagro de resurrección. Eso es lo que quería mira, es lo que él quería hacer, no para exhibirse, no para tener fama. Él ya es poderoso, él ya es famoso, no necesita fama, no necesita que la gente hable de él. Él mismo con su gloria, él mismo con su poder, él mismo con su autoridad se ha ganado que el mundo, que nosotros hablemos de él. Aleluya. Y ¿sabe qué dice la escritura? Que entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bendito sea Dios, llevaron a donde estaba y comenzó la gente a gritar, comenzó la gente a murmurar. ¿Y sabes qué es lo que Jesús quería? Yo no quiero hacer un milagro sencillo, yo quiero mostrarles que tengo el poder sobre el imperio de la muerte, yo tengo la autoridad sobre el imperio de la muerte. Eso era lo que Jesús quería mostrar, eso era lo que Jesús quería presentar, eso era lo que Jesús quería manifestar. Y entonces la Biblia dice, bendito sea nuestro Padre Celestial, en el verso 33 que hemos tomado como base, Jesús viendo a aquellas mujeres llorar, los judíos que andaban con ella estaban llorando también, pero no podían hacer nada, solamente añadían tristeza a la tristeza, solamente añadían dolor al dolor. Eso era lo que pasaba, angustia a la angustia, eso era lo que pasaba. Había más dolor, había más tristeza, el luto iba creciendo porque no podía decir démosle vida a mi hermano. Pero Jesús, viendo el dolor, Jesús viendo la tristeza, se conmovió, dice la palabra conmover, un sentimiento profundo que Jesús tuvo al ver el sufrir a esta persona. Mira, Jesús se duele al ver el sufrimiento de la humanidad, Jesús se duele al ver la vida que estamos llevando a veces, porque dice la palabra, Él se duele para castigar. Él no solamente va a castigar por castigar, Él puede darte la llaga, pero Él mismo pone la medicina también. Aleluya. Y sabes, y entonces dice la Biblia que Jesús preguntó por él, ¿a dónde le pusiste? Y aquella gente le dijo, allí está, maestro, ven. Y fue con ellos nuestro Señor Jesucristo, y estando allí le dijeron, allí está, Señor. Y cuando él vio aquel lugar, habían puesto una piedra grande, había sido vendado, porque eso es lo que hacían con las personas en aquel tiempo. Eran embalsamadas, eran cubiertas, eran vendadas desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero dice la Biblia, el verso 35 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, dice la palabra, Jesús lloró al ver el sufrimiento de otro. Dios siente también al ver el dolor de otro. Dios siente también al ver la soledad de otro. Dios siente también, porque no fue el propósito de ver al hombre abandonado, no fue el propósito de ver a la humanidad ignorada, no fue el propósito de ver al ser humano en sufrimiento. El propósito de Dios era que le pudiéramos dar alabanza y glorias a Él. Aleluya. Y sabes, y dice la Biblia que Jesús lloró, Jesús se entristeció también. Había un dolor, algo que decía, ¿qué está pasando? Al ver la gente que dejaba de creer en Él, al ver quizá la fe que estos no tenían. Pero sabe que también lloró por el dolor de aquella persona, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquellos que lloraban por Lázaro. Y al ver la forma en la que Lázaro estaba, también hubo un sentimiento profundo en el corazón del Maestro, para que te des cuenta, bendito sea Dios, cuán grande es su amor, para que te des cuenta cuán grande es su misericordia, para que te des cuenta que Él se duele también. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Mandó a quitar la piedra, dice la Biblia. Y mientras Jesús lloró, dice la palabra, en el verso 36, ella dice que la gente comenzó a murmurar. Aquellos hombres comenzaron a decir, ¿acaso no es este el que tiene poder para levantar al paralítico? ¿Acaso no es este el que da vista a los ciegos? ¿Acaso no es este el que hace hablar a los mudos? La gente comenzó a decir,
¿Y por qué viene hasta ahora? ¿Por qué viene hasta ahora? Y cuando él mandó a quitar la piedra, había mucha gente que se reía de él. Cuando él dijo a su discípulo, quitar la piedra, bendito sea nuestro Padre Celestial, la gente se burlaba. Hay gente que no cree en ese Dios de poder. Hay gente que no cree en ese Dios de milagros. Hay gente que no cree que Dios rompe cualquier clase de cadena. Hay gente que no cree que Dios puede destruir un altar de brujería. Hay gente que no cree que Dios puede romper cualquier circunstancia de ocultismo que se pueda estar practicando. Cuando Dios entra, cuando Dios pregunta, cuando Dios se presenta, eso va a desaparecer, eso va a ser destruido, porque Dios es poderoso, Dios es milagroso, Dios es invencible. Aleluya. Y sabes, y cuando él pregunta, lo llevaron donde estaba Lázaro, y quitando aquella piedra, alzó su voz, dice la Biblia, le dijo: Lázaro, ven fuera. Aquel hombre comienza a caminar, pero mientras este va saliendo, va mirando que está vendado de la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y mientras él va caminando, Jesús le dijo a aquellos hombres: desatadle. Jesús le dijo a sus discípulos: quitad esa venda. Bendito sea Dios, porque dice la palabra: si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una verdad que nos puede hacer libres. Hay una verdad que puede romper cadenas. Y esa verdad no es una verdad política. Y esa verdad no es una verdad de una congregación. Esa verdad se llama Jesús. Aleluya. ¿Sabes por qué? Él mismo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad, bendito sea Dios, que es infalible. Esa verdad que no hay nadie, por más que la puedan tapar, por más que la quieran ocultar, esa verdad siempre saldrá a luz. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y aquel hombre se levanta, aquel hombre se restaura, aquel hombre se liberta. Y Dios estaba diciendo por medio de su amado Hijo: yo vine a vencer el imperio de la muerte. Dios estaba diciendo por medio de su amado Hijo: yo vine a destruir todo imperio de enfermedad, todo imperio de maldad, todo imperio de iniquidad. Yo tengo el poder. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser libre. ¿Para qué? Para que el ser humano sea libre y disfrute de la vida en esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? Ese era el propósito de Dios. Y es por eso andamos en estos lugares predicándote la palabra. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque ya estás oculto. Ahí estás encerrado. Quizá no sea tu familia, pero hay un problema que quiere taparte. Hay una enfermedad que quiere taparte. Hay una carga en la que te está tapando, y esa no quiere que tú te levantes, y esa enfermedad no quiere que tú te libertes, y esas cadenas no permiten que tú puedas ser libre. Pero Jesús pregunta: ¿a dónde estás? Jesús pregunta: ¿a dónde lo han puesto? Jesús está preguntando. ¿Y sabes algo? Esa pregunta que Jesús hace es porque va a llegar. Esa pregunta que Jesús hace es porque esa puerta no interesa. Tenga cerrojo de hierro, puede estar, mira, bendito sea Dios, blindada como esté. No interesa la seguridad que puedas tener externamente en esas paredes, pero si Jesús pregunta, Él va a entrar y esa piedra se va a quitar y esa venda van a desaparecer, y esa libertad que Dios ha prometido darle al hombre, si tú se lo permites, esa libertad puede llegar. Si tú se lo permites, ese milagro puede llegar. Aleluya. Todo es creerle, todo es permitirle, darle ese espacio a Dios. Esto es así. ¿Sabes? La Biblia dice: había un hombre llamado Jairo, que tenía una niña aproximadamente 12 años. Esta niña tenía una enfermedad bastante fuerte, que era de muerte. Y entonces este hombre buscó a Jesús y lo encontró. Pero mientras él está hablando con Jesús, se presenta una mujer con 12 años de flujo de sangre también. Y cuando esta mujer toca al maestro, aquella conversación que Lázaro tenía que Jairo tenía con él, la conversación que Jairo tenía con él fue interrumpida. Y mientras esto pasa, dice la Biblia que mientras Jesús estaba hablando, se acercó uno de los servidores de Jairo y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a este hombre llamado Jairo? Solamente cree. Bendito sea Dios. Y cuando llegaron a aquel lugar, la Biblia dice que había mucha gente llorando,
Aquella casa estaba cubierta de luto, estaba cubierta de tristeza, había dolor, una madre gritando por la vida de su hija, un padre llorando por la vida de su hija. Pero ¿sabes qué lindo? Cuando Jesús se presentó, Él también pregunta: ¿a dónde está? Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y eso es lo que me encanta, que cuando Él pregunta, nadie se le puede oponer. Cuando Él pregunta y Él va a entrar, nadie se puede oponer. Aunque se oponga, tiene que apartarse. Aunque se levante, tiene que caer, porque a la presencia de Jehová todos temblamos, dice la Biblia. Aleluya. Y sabes, y entonces entró Jesús a aquel lugar y había mucha gente que se burlaba, había mucha gente que hacía risa por aquella familia y decían: ¿cómo crees que lo va a levantar? ¿Cómo crees que le va a dar vida? Y cuando Jesús se presentó a aquel lugar, bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso. ¿Sabes qué dice la palabra? Solamente le dijo: niña, aquí te digo, levántate. Y esta niña se levantó y esta niña se restauró, porque Jesús había preguntado por ella. Jesús dijo: ¿a dónde está? Voy a entrar a ese lugar. Y sabes que la muerte estaba allí, pero tenía que correr. La muerte estaba administrando, pero tenía que correr. Dijo Jesús: saque la gente dudosa, solamente voy a entrar dos conmigo, el padre y la madre también, solamente gente que iba a creer en el milagro. Bendito sea nuestro Padre Celestial, y es por eso predicamos esta palabra, porque tiene un poder, una autoridad, algo que nada ni nadie ha podido detenerlo hasta este momento. Han habido grandes prodigios y milagros en las Escrituras, y ese Dios de ese tiempo es el mismo de ahora, en la actualidad también. Aleluya. Él no ha cambiado, su poder es el mismo, y Él sigue preguntando por ti. No es que no sepa dónde estés, no es que realmente diga: no puedo verlo dónde está. Él sabe dónde está, Él sabe lo que está viviendo, Él sabe lo que está pasando. Él solamente pregunta, porque puede haber alguien que se esté oponiendo. Puede haber alguien que diga: voy a verte caer. Puede haber alguien que diga: voy a verte morir. Puede haber alguien que esté diciendo: voy a verte lamber el suelo. Puede haber alguien que esté diciendo: voy a verte llorar y tanto sufrimiento. Puede haber alguien, y Jesús dice: ¿a dónde está? Porque yo voy a llegar. ¿A dónde está? Porque yo voy a administrar. ¿A dónde está? Porque yo voy a restaurar. ¿A dónde está? Porque yo voy a sanar. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. Él sigue preguntando por ti y va a seguir preguntando, porque te ama, y es con un amor verdadero, es con un amor desinteresado. Él no está viendo dónde trabajas, Él no está viendo la vestimenta que traes, Él no está viendo lo que puedas tener. Él solamente quiere ayudarte, quiere levantarte, y Él va a seguir preguntando el tiempo que sea necesario. Él va a seguir buscando el tiempo que sea necesario, para cuando nos vayamos de esta tierra no tengamos excusa. Cuando nos vayamos de esta tierra no tengamos excusa como presionar al Dios de los cielos y decirle: nunca me enviaste una palabra, nunca me enviaste un consejo, nunca me enviaste un mensaje para restaurarme, para reanimarme, para levantarme. A Dios no le vamos a poder llevar esa palabra, a Dios no le vamos a poder llevar ese invento, a Dios no le vamos a poder llevar una mentira, porque Él sabe perfectamente que la palabra va a llegar hasta aquellos lugares, a los confines de la tierra, va a llegar a aquellos lugares remotos donde no hay lugar, donde no hay espacio, donde no hay cómo llegar. Hasta allí va a entrar el mensaje de salvación. Aleluya. ¿Sabes? Así es Dios, y así va a ser. Mientras Él tenga ese proyecto de salvación, va a entrar hasta lo último de la tierra. Y en esta bendecida tarde doy honras y glorias a Dios por este privilegio grande que nos concede, poder compartir, predicar esta palabra con usted. Jesús pregunta por ti: ¿a dónde le han puesto? Él se entristece al ver el sufrimiento que el hombre va llevando. Él se duele al ver el dolor que el hombre va llevando. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Él está interesado en usted. Él está preguntando en usted:
Él tiene propósitos buenos para con usted. Levantarlo para testimonio y honra y gloria de Él. Así que en esta bendecida tarde, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concedió, haber podido compartir esta palabra con usted. Pero no me voy a separar sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Cree a ese Dios que levantó a Lázaro. Cree en ese Dios que levantó a la hija de Jairo. Cree en ese Dios que tiene propósito de dar vida y de abundancia al hombre en la tierra. Y si tú lo crees, yo te invito a hacer una breve oración conmigo, porque la Biblia me enseña y me dice: con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Así que si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.